Muy bien. Episodio 6 es sobre la Biblia. Empecemos con las ideas. Así es. Las ideas para este episodio son consejos para leer la Biblia, propósito Hola, de la lo Biblia siento. Eso y me qué es encanta. la Biblia. Deberíamos ir a Londres. Londres funcionaría. Podríamos ir a la Catedral de San Pablo, entrevistar a Nicky Gumbel y tengo una tía que vive allá. ¿En serio? Pero no es- no oigan, es realmente mi tía, pero yo Bien, la quiero chicos, como si lo oigan, fuera. tenemos que hacer la pregunta. Si estás en una isla desierta y solo puedes llevar 3 cosas, ¿qué llevarías? Eso me encanta. Iniciaremos en una isla desierta y pongamos a Ben en la isla Eso desierta. No, funcionaría. ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! Buena elección. Es un gran día. Pasteles, porque me gustan mucho. Mi MacBook Pro, mi celular, Un refrigerador. un banco de energía ilimitada. Ni siquiera sé si existe. ¿Qué tan grande es la isla? Un libro de cómo construir una balsa. ¿Puedo llevar semillas de sandía? Llevaría un dispositivo musical, un iPod, Mi armario lleno de ropa. un lector de libros para tener libros que leer. Comida ilimitada. ¿Eso está bien? ¿Eso es una opción? ¿Qué más llevaría? Lasaña. Pay de merengue de limón. Gomitas de mora. Un buen amigo. Ay, no, arruinaría su vida. Algunos de los libros más vendidos incluyen la trilogía de los Juegos del Hambre, que vendió más de 50 millones de copias, El León, la Bruja y el Ropero, con 85 millones, la trilogía del Señor de los Anillos, que vendió más de 150 millones de copias. Pero más de 4 billones de copias de la Biblia han sido distribuidas. Cada año, más de 100 millones de copias son vendidas o regaladas. Se ha traducido en más idiomas que cualquier otra obra literaria. La aplicación YouVersion Bible ha sido descargada más de 250 millones de veces y en más de 1000 idiomas. La Biblia es el libro más vendido del año cada año. Es el libro más popular de todos los tiempos. Para muchas personas, la Biblia es el bien más preciado. Y la Biblia es tan poderosa que algunos dictadores y gobiernos la han prohibido. La gente se arriesga a ir a la cárcel y multas o penas severas por llevar Biblias a algunos países. Algunos arriesgan la vida para compartir su mensaje con otros. Oí la historia de Miriam y Marseille, que arriesgaron la vida para compartir su fe en su país natal. Caminaban kilómetros de casa en casa cada noche y ponían nuevos testamentos en los buzones de la gente. Después de 3 años y 20,000 Biblias entregadas, fueron encontradas y arrestadas. Miriam recuerda el día en que Marseille fue arrestada y la policía llegó a la puerta con ella. De pronto escuché su voz junto a otras voces detrás de la puerta y luego la vi ahí parada con 3 guardias. Estaba yo en shock. Ellos buscaron todo y nos apresaron a las 2 con todas nuestras cosas como Biblias y películas de Jesús. Nos llevaron a la policía de seguridad. Nos interrogaron por muchas horas. Creo que fue el primer día que nos amenazaron con tortura física en esa celda oscura del sótano. Solo nos abrazamos y nos dijimos adiós, porque pensamos que era nuestro último día en la tierra. Teníamos tanto miedo. Recuerdo que lo único que podíamos hacer en esa celda oscura era orar una por la otra. Pasamos casi 9 meses en prisión y estuvimos 14 días separadas. Nos pusieron en aislamiento. Puedo decir que en esos 9 meses tuvimos como 10 juicios en 10 tribunales y en cada uno los jueces y los fiscales nos amenazaban con la ejecución por la horca y querían poner presión para que negáramos nuestra fe en Jesús. No teníamos una Biblia con nosotras, pero aprendimos a vivir de los versículos de la Biblia. Y cada día orábamos y pedíamos que Dios nos dé el poder de vivir esos versículos para que nosotras, otros prisioneros, puedan verle a Él.
Fue casi después de 9 meses que supimos que teníamos apoyo desde diferentes partes del mundo. Y debido a todos esos defensores, el gobierno tuvo que liberarnos, aunque no fue su deseo. Hace 2 años atrás estábamos en Australia y nos invitaron a una iglesia. Después de nuestro testimonio, una pareja subió al escenario. Ambos lloraban y comenzaron a contar su historia. Dijeron que la esposa encontró una de esas Biblias que habíamos dejado en los buzones. Encontraron la Biblia y toda la familia se convirtió a Cristo solo con leer el Nuevo Testamento que pusimos en el buzón. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro, mejor dicho, es una colección de libros. La palabra Biblia viene de la palabra en latín biblia, que significa libros o biblioteca de libros. Se divide en 2 secciones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el más grande de los 2 e incluye lo que fue escrito antes de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito después. Juntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de 1600 años por al menos 40 autores. Reyes, eruditos, recaudadores, filósofos, pescadores, poetas, gobernadores, historiadores, maestros, profetas y doctores. Escribieron diferentes clases de literatura como historia, poesía, profecía y cartas. La Biblia es 100% el trabajo de autores humanos, pero los cristianos creen que también es 100% inspirada por Dios. ¿Cómo puede ser esto? Uno de los arquitectos ingleses más grandes, Sir Christopher Wren, es mejor conocido por construir la Catedral de San Pablo en Londres. Fue el arquitecto en jefe de un proyecto que tardó unos 36 años en terminar. Como arquitecto, planeó cuidadosamente dónde debía ir cada piedra. Y a pesar de que nunca colocó una piedra él mismo, nadie niega el hecho de que él la construyó. Sir Christopher Wren fue la inspiración detrás de todo. De forma similar con la Biblia, hay diferentes autores, pero un arquitecto, una inspiración detrás de todo: Dios mismo. 2 Timoteo 3:16 dice esto: toda la escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada por Dios. En otras palabras, la escritura es infundida por Dios. La Biblia no es una colección de escritos al azar, es el mensaje del amor de Dios al mundo. Es una historia temporal. Si es verdad o no, eso depende de la opinión de cada uno. La Biblia es tan controversial. Sabiduría, ¿no? Es un buen libro de historia. Creo que la gente toma la Biblia demasiado literal. Creo que mucha gente está perdida en el mundo y la Biblia los ayuda a encontrar sentido. Representa un camino que las personas deben seguir. Solo es un libro. Si quieres leerlo, lo lees, pero la opinión de las personas hace que todo sea complicado. Siento que su propósito se ha manchado un poco. ¿Le da a las personas algo en que creer? Sí, por supuesto. Para formar cierta unidad. Creo que la Biblia es una guía de cómo vivir. Guía. Guía, igual que cualquier libro sagrado. Si eso es lo que quieres, obedecer, y si es la forma en la que quieres vivir, entonces creo que sí tiene un propósito. Si tomaras una Biblia y la abrieras al azar, te sorprendería lo que encontrarías. Seguramente te encontrarías en medio de una historia, una carta o una canción. O encontrarías sabiduría práctica y consejo para la vida. En 2 Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia, o la palabra de Dios, es la máxima autoridad para lo que creemos y para cómo vivimos. Habla de las cosas con las que lidiamos diario: amigos, dinero, trabajo, dolor y felicidad. La Biblia es una guía. Nos muestra cómo vivir y nos da límites. Algunos dirían: no quiero un libro de reglas, si sigo esto perderé mi libertad. Pero si no hubiera límites o lineamientos en la vida, nuestra vida sería un verdadero caos. Piensa en la conducción. Los límites ayudan a que sea seguro conducir. O los deportes. Los deportes sin reglas serían terribles. Nodel tiene que concentrarse en el juego después de meter la bola en el 14. Parece que está listo para hacer el tiro. Oh, qué buen movimiento. Otro buen movimiento de Nodel.
Podemos encontrar libertad en nuestra vida siguiendo la voluntad de Dios. Dios no dice cosas como no matarás porque quiere arruinar la diversión. Lo dice porque nos ama. Jesús resumió todas las instrucciones de Dios así. Él dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Si alguna vez has intentado leer la Biblia, probablemente encontraste partes algo confusas que llevan a más preguntas. Si te parece desafiante en momentos, no te rindas. Sigue leyendo. Entre más leas y creas que es la palabra de Dios, más vida te dará y empezarás a entender más las partes confusas. Es lo que descubrí después de leer la Biblia durante años. Muchas preguntas que tenía se han resuelto. Aún tengo muchas preguntas, pero es una travesía. Entre más leo, más la entiendo. Jesús es la clave para entender toda la Biblia. Interpretamos las Escrituras a través del lente de Jesús. El Evangelio de Lucas describe un encuentro que tuvo Jesús con dos amigos. Fue después de su resurrección e iban caminando a una ciudad llamada Emaús. Al caminar por un camino así como este, empezó a explicarles el Antiguo Testamento. Empezando con el Génesis y avanzando desde ahí, les mostró las diferentes formas en que las Escrituras hablaban sobre él. Es como si toda la Biblia fuera una flecha gigante que nos señala a Jesús. Y eso es lo primero que Dios quiere mostrarnos, a Él mismo. Jesús es la suprema revelación de Dios. Cada vez entendemos más cómo es Dios al mirar a Jesús. La Biblia es una parte vital de nuestra relación diaria con Dios. Dios ha hablado y sigue hablándonos hoy. De cierta forma, la palabra de Dios es como una carta de Dios. Cuando recibo una carta de alguien que amo, como mi esposa Melissa, la atesoro, la guardo, y es lo mismo con la Biblia. Es especial porque a través de ella escuchamos la voz de Dios. Durante gran parte de mi vida no fui cristiano. Vengo de una familia de abogados litigantes. No ejercí como abogado durante varios años. Mi padre era abogado, mi madre era abogada, mi hermana es abogada, mi hijo tiene el título de abogado, mi hija tiene el título de abogada. Mis abuelos de ambos lados eran abogados, mi tío era abogado. Hasta el gato habría sido abogado. Mi padre era un judío secular. Escapó del Holocausto. Sus familiares murieron en el Holocausto. Mi madre no iba a la iglesia. Mi padre se describía a sí mismo como agnóstico. Y yo llegué a la conclusión, cuando era adolescente, que era ateo. Era un ateo bastante contencioso. No salía a convertir a las personas al ateísmo, pero si alguien trataba de convertirme al cristianismo, tenía mucho que decir al respecto. Era muy desconfiado de los cristianos. Me había encontrado con un par en mi año sabático. Y siempre sonreían. Eso me parecía sospechoso. Y en mi primer año en la universidad tenía una habitación junto a mi gran amigo Nicky Lee. Yo le advertí de esos cristianos. Le dije, no los dejes entrar a tu habitación, hagas lo que hagas. Pero era muy tarde, ya los conocía. Una vez, él y su esposa, ahora su esposa Sila, regresaron y dijeron que ahora eran cristianos. Yo estaba aterrado, porque eran personas encantadoras. Pensé, ¿cómo puedo ayudarlos? La verdad, no sabía mucho al respecto y pensé, será mejor que investigue. Entonces encontré una Biblia antigua y esa noche empecé a leerla. Inicié por el Nuevo Testamento. Leí el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas. Luego llegué a la mitad del Evangelio de Juan como a las 3 de la mañana y me dormí. Al siguiente día seguí leyendo todo el día y el siguiente día y todo el día siguiente. Era estudiante y no tenía trabajo. Cuando llegué al final del Nuevo Testamento, llegué a la conclusión. Es verdad. Es como si la persona de Jesús emergiese de las páginas del Nuevo Testamento. Y lo había encontrado. La Biblia trata de Jesús, nos señala a Jesús. Al leer la Biblia, cuando leo la Biblia, espero encontrar a Jesús. Espero escuchar que Dios me hable. Cada día así comienzo, como con el desayuno físico. Comienzo con comida espiritual, es lo primero que hago. Lo primero que hago en la mañana es querer encontrar a Jesús. Quiero que esa hambre espiritual esté satisfecha. Eso me prepara para el día. Leí algo que Rick Warren escribió sobre la Biblia y es mi historia. Podría decir que todo esto es verdad para mí después de leer la Biblia. Diario, durante décadas. Él dice esto. Leer la Biblia genera vida. Produce cambios. Sana corazones. Construye carácter, transforma circunstancias, imparte alegría, supera adversidad, vence la tentación, infunde esperanza, libera poder y aclara
lamenti. De hecho, crecí leyendo la Biblia y memorizando versículos durante cada semana. No, nunca. Como que siempre regreso a los salmos porque hay toda una gama de emociones. Siento que en cualquier punto que esté en la vida, un salmo se puede relacionar con ese punto. Bueno, entiendo los valores que trata de enseñar, pero hay ciertas cosas con las que tengo un gran conflicto. Antes era un libro de reglas, un libro que solo leías para tener a tu mamá y a tus padres felices. No lo veía como algo importante hasta que pude desarrollar una relación con Jesús. Luego entendí que la Biblia no quiere condenarme, quiere ayudarme. No, literalmente nunca he tocado una Biblia en mi vida. Hay algunos consejos prácticos para ayudarte a leer la Biblia. El primer consejo es consigue una Biblia. Podrías pedirle a tu anfitrión en Alfa que te ayude a encontrar una. También puedes encontrar Biblias en línea o en una aplicación. Nos encanta la aplicación YouVersion Bible. El segundo consejo es que encuentres un momento y lugar que te funcione. Por ejemplo, si eres una persona matutina, tómate 10 minutos en la mañana, haz el desayuno y lee un par de versículos. Sí, o podrías escuchar la Biblia en el camino al trabajo o a la escuela. Consejo número 3. Cuando leas la Biblia, no la abras y señales. Leer un versículo al azar aquí y allá seguramente te dejará confundido y tal vez perdido. Es mejor leer un libro a la vez. Sí, pero no tienes que empezar por el principio en Génesis. Te recomendamos comenzar con un evangelio, Marcos o Juan. Y para ayudarte a empezar, diseñamos planes de lectura. Busca Alfa Jóvenes en la aplicación YouVersion. Y consejo número 4, el género importa. Es importante saber qué clase de libro lees. Algunos libros son poesía, otros historia, mientras otros son cartas. Saber qué clase de libro lees te ayudará a entender cómo leerlo. Consejo número 5. Haz muchas preguntas. Cuando leas tu Biblia, haz preguntas acerca de lo que lees para ayudarte a entender el contexto. ¿Para quién fue escrito y qué estaba pasando en su mundo? Sí, y luego pregunta algo como ¿qué significa para nosotros en la actualidad y qué nos enseña acerca de quién es Dios? Consejo número 6. Ora. Una de mis amigas escribió en la orilla de su Biblia, orar antes de abrirse. Es decir, que cada vez que iba a leer su Biblia, recordaba hablar con Dios de ello. Ahora el consejo final. Consejo número 7. Háblalo con otros. Leer la Biblia no es algo que debamos hacer solos. Habla con amigos acerca de lo que lees y no temas hacer preguntas. Son nuestros 7 consejos. Recuerdo una mañana antes de ir a la escuela cuando tenía 14 años. Estaba sentado en el piso de mi habitación leyendo la Biblia. Comencé con el libro de Jeremías. Algunas de las palabras en el primer capítulo sobresalieron. Esto es lo que dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ay, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte. En ese momento sentí que Dios estaba hablándome. Era como si las palabras salieran de las páginas. Ver cómo Dios llamaba a Jeremías a tan corta edad me recordó que Dios usa a los jóvenes como yo lo era, que no siempre son seguros o calificados. Fui lleno de este profundo sentido de propósito al entender que Dios me conocía antes de nacer y que tenía un plan para mi vida. Recuerdo que en mi corazón supe que sin importar nada, sin importar lo intimidado que estaba por lo que había frente a mí, Dios estaba conmigo, iba a protegerme y guiarme, como se lo prometió a Jeremías. En este momento transformó mi vida. Y vuelvo a leer esos versículos todo el tiempo. Pero este es el asunto. La mayoría de los días que leo la Biblia no es así. No siempre tengo una epifanía, pero descubrí que la práctica diaria de leer las Escrituras me ha cambiado con el tiempo. A través de los años, la palabra de Dios me ha moldeado a mí y la forma que pienso de Dios, de mi persona y de los demás. Es una gran parte irreemplazable de mi amistad con Jesús, y no puedo imaginar la vida sin esta. Tal vez nunca has intentado leer la Biblia en el pasado o no lo has hecho en cierto tiempo. Nosotros esperamos que sientas que es algo que puedes intentar hoy mismo.
¿Alguien quiere jugar voleibol?